Me llamo Holly Dixon y tengo 32 años. El día de mi cumpleaños entré a la casa de mis papás esperando una fiesta sorpresa. Pero no. Había 200 familiares sentados en filas, como si fuera un juicio. Todos mirándome, listos para juzgarme. Mi mamá empezó a arrancar mis fotos de niña de la pared, una por una. Mi papá se levantó y leyó una cuenta, $400,000. Dijo que eso era todo lo que habían desperdiciado en criarme. Mi hermana me quitó las llaves del coche de la mano y sonrió. Tu papá ya puso el coche a tu nombre, dijo. Yo salí por esa puerta sin decir una palabra. 4 días después, me llamaban 80 veces al día. No contesté. Y aquí te voy a decir por qué. Pero antes, si esta historia te está gustando, dale like, suscríbete y deja un comentario diciendo desde dónde me ves y qué hora es ahí. Ahora sí, déjame llevarte al inicio de todo. Creciendo en la familia Dixon, aprendí algo muy pronto. Había 2 tipos de hijos. Megan y los demás. Mi papá, Richard Dixon, levantó una empresa inmobiliaria desde cero. Para él, el éxito se medía en metros cuadrados y dinero. Mi mamá, Patricia, era maestra antes de casarse, pero cambió los libros por fiestas y apariencias. Y luego estaba Megan, 4 años menor que yo, hermosa, perfecta, la princesa indiscutible de la casa. Recuerdo el día que obtuve una beca completa para premedicina. Tenía 16 años. Estaba en el escenario buscando a mis papás entre el público. No estaban. Megan tenía un recital de ballet ese día. Era más importante, dijo mi mamá después, sin levantar la vista del celular. Cuando me gradué de enfermería a los 22, con las mejores calificaciones, mi mamá solo suspiró. Si hubieras estudiado negocios como Megan, tu papá ya tendría heredera para la empresa. No importó que Megan dejara la carrera 2 años después. No importó que yo estuviera salvando vidas en terapia intensiva, mientras ella se endeudaba con tarjetas. Para mis papás, Megan nunca hacía nada mal. Yo nunca hacía nada bien. Mi hija menor, la hermosa, decía mi mamá en las cenas familiares, acariciándole el cabello. Holly, ¿por qué no aprendes de tu hermana? Y sí, aprendí. Aprendí que en esa familia, el amor tenía condiciones que yo jamás podía cumplir. Aprendí a hacerme pequeña, a callar, a no causar problemas. Pero hubo una persona que siempre me vio diferente. Alguien que me amó sin condiciones. Y esa persona estaba a punto de cambiarlo todo. Mi abuela Eleanor fue la única que me hizo sentir que pertenecía a esa familia. Cuando le dije que quería ser enfermera y no trabajar con mi papá, me tomó las manos. Cuidar a otros es el trabajo más noble que existe, mi niña. No dejes que nadie te diga lo contrario. Hace 3 años, le diagnosticaron cáncer en etapa 4. Los doctores le daban 1 año y medio, tal vez 2. Mis papás hablaban de contratar a alguien para cuidarla. Megan sugirió un asilo. Sería más fácil, dijo, mientras se arreglaba las uñas. Esa misma semana renuncié a mi trabajo, me mudé a la casita de mi abuela y pasé 3 años cuidándola. Le daba sus medicinas, la acompañaba en las noches difíciles, le leía cuando el dolor no la dejaba dormir. Megan la visitó 2 veces en 3 años. Mis papás iban 1 vez al mes, se quedaban media hora y siempre se iban con alguna excusa. Pero mi abuela y yo, teníamos algo real. Me contó su vida, sus sueños, su historia con mi abuelo. Me enseñó que la fuerza no es pelear, sino saber lo que vales, incluso cuando los demás lo olvidan. Murió hace 6 meses, tranquila, dormida, con mi mano entre las suyas. En el funeral, mi mamá me jaló a un lado. No actúes como si te hubiera sacrificado tanto. Igual no te dejó nada. No contesté. Aún no sabía qué tan equivocada estaba. Porque mi abuela sí dejó algo preparado. Algo por lo que mi familia ya estaba dando vueltas como buitres. La primera señal llegó 1 semana antes de mi cumpleaños. Mi celular vibró durante un turno doble en el hospital. Era Megan. Nunca me llamaba. ¿Holly? Dijo con una voz demasiado dulce. ¿No te ha llegado una carta de un abogado? Algo del testamento de la abuela. No, respondí. ¿Por qué? Nada, curiosidad.
Pausa. Oye, hemos estado hablando con mamá y papá. Queremos hacerte una fiesta sorpresa de cumpleaños. En la casa. Toda la familia. Casi se me cayó el café. En 32 años, jamás me habían hecho una fiesta de cumpleaños. Nunca. Queremos arreglar las cosas, dijo. Después de lo de la abuela, hemos estado distantes. Ya es hora. Algo se movió en mi pecho. Tal vez esperanza. De esa esperanza tonta y desesperada. 10 minutos después, mi amigo Danny me encontró todavía mirando el celular. Ha sido mi mejor amigo desde la escuela de enfermería. El hermano que nunca tuve. Cuando le conté, frunció el ceño. Holly, nunca te han hecho una fiesta. ¿Por qué ahora? La gente no cambia de la noche a la mañana. Solo aprende a esconder mejor sus intenciones. Me reí. Eres muy paranoico. Pero esa noche, acostada en la cama, no pude dejar de pensar en sus palabras, el tono raro en la voz de Megan. La pregunta sobre el abogado. ¿Por qué me preguntaría eso? Me dije que no era nada. Que tal vez, por fin, mi familia quería portarse como familia. No tenía idea de lo que realmente me esperaba. 3 días antes de la fiesta, me encontré con la tía Ruth en el súper. Ruth era la hermana menor de mi mamá, la oveja negra. Según mis papás, hablaba de más y no sabía cuál era su lugar. O sea, decía la verdad, y mi mamá no la soportaba. Holly me agarró del brazo en el pasillo de frutas, mirando alrededor como si alguien nos espiara. ¿Tú sabes lo de Megan? Se me cerró el estómago. ¿Saber qué? Ruth me jaló detrás de una pila de sandías y bajó la voz. Está en problemas. Problemas graves. Ella y Kyle metieron todo su dinero en criptomonedas. Un esquema que les recomendó un amigo de Kyle. Perdieron casi $200,000. Sentí que el piso se movía. ¿Mi papá sabe? No. Está desesperado. Anda buscando dinero donde sea para sacarla del hoyo. Ruth apretó mi brazo. No debería decirte esto, Holly, pero mereces saberlo. Tu familia no está planeando una fiesta de cumpleaños. Están planeando otra cosa. Las luces del súper de repente me parecieron demasiado fuertes. La música alegre, demasiado ruidosa. ¿A qué te refieres con otra cosa? Ruth me miró con lástima y con miedo. No sé exactamente qué, pero los 3 se han estado reuniendo. Hablando de la herencia de la abuela, de una casa. Soltó mi brazo. Ten cuidado, Holly, por favor. Y se fue, desapareciendo por el pasillo como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé sola entre las sandías, con el corazón a 1000. ¿Qué tenía que ver todo eso conmigo? Esa noche revisé el buzón por primera vez en 2 semanas. Trabajar turnos nocturnos en el hospital hacía que olvidara cosas así. Las cuentas estaban en automático. Lo importante llegaba por correo electrónico. Pero las palabras de Ruth no me dejaban en paz. Un abogado. La herencia de la abuela. Una casa. El sobre estaba enterrado entre publicidad y estados de cuenta. Papel grueso, color crema. En la esquina decía, Bufete Legal Gerald Whitmore. Lo abrí ahí mismo, sentada en las escaleras de mi edificio, leyendo con la luz del celular. Estimada señorita Dixon. Le solicitamos atentamente que se presente en nuestras oficinas para tratar asuntos relacionados con la herencia de Eleanor Mitchell. Por favor, comuníquese con nosotros para agendar una cita. La casa de mi abuela. El lugar donde pasé 3 años cuidándola. Yo había asumido que sería para mi mamá o que se repartiría entre todos. Así funcionaban estas cosas, ¿no? Pero la carta estaba dirigida solo a mí. Marqué el número con las manos temblando. La recepcionista contestó al tercer timbrazo. Después de ponerme en espera, me dio cita para el día después de mi cumpleaños. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad de mi departamento, dándole vueltas al sobre. Megan preguntando por un abogado. Mis papás planeando algo sobre la herencia. Y ahora esto. Las piezas estaban ahí, pero no lograba unirlas.
Decidí ir a la fiesta de todos modos. Pasara lo que pasara, necesitaba verlo con mis propios ojos. Pero no iba a entrar a ciegas. No esta vez. Esa carta estuvo en mi buzón 2 semanas. 2 semanas que pudieron haber cambiado todo. Si yo hubiera sabido lo que decía. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que me quedé callada para no causar problemas. Cuando yo tenía 20, mi papá le compró a Megan un BMW nuevo por sus 16 años. Yo ahorré 3 años para comprarme un Honda usado. A nadie le pareció injusto. Cuando cumplí 25, 26 y 27, mi mamá olvidó mi cumpleaños por completo. Megan recibía fines de semana en spas. Yo, a veces, un mensaje. En acción de gracias, hace 2 años, Megan anunció frente a todos que yo era, solo enfermera, porque no me alcanzó la cabeza para ser doctora. Todos se rieron. Yo sonreí. No dije nada. Cada vez que me quedaba callada, me decía que era madura. Que estaba siendo la mejor persona. Que mantenía unida a la familia. Pero ahí, acostada en la oscuridad, entendí la verdad. Cada vez que me quedaba callada para mantener la paz, perdía un pedazo de mí. Pensé en todo lo que perdería si seguía así. Más años siendo invisible. Más fiestas fingiendo sonrisas mientras me insultaban. Más momentos viendo cómo mis papás brillaban por Megan, y a mí ni me veían. Me perdería por completo. Me borraría de mi propia vida. Pasara lo que pasara en esa fiesta. Fuera lo que fuera que mi familia estuviera planeando. No iba a dejar que me definieran otra vez. No me iba a hacer pequeña. No iba a desaparecer. Saqué la última carta de mi abuela del buró y leí sus palabras otra vez. Vive como mereces, mi niña. Me dormí con la carta contra el pecho. No sabía que esa promesa sería puesta a prueba en menos de 24 horas. Llegué a la casa de mis papás con un vestido azul marino, el color favorito de la abuela Eleanor. La cochera estaba llena. Había coches por toda la calle, incluso en el jardín del vecino. Demasiados para una simple fiesta de cumpleaños. Mi primera advertencia real. Antes de bajar del coche, le escribí a Danny. Ya llegué. Algo se siente raro. Mantente pendiente. Su respuesta llegó de inmediato. Estoy estacionado a 2 cuadras, por si acaso. Clásico Danny. Siempre listo para lo peor. La puerta estaba abierta. Entré. Y me quedé congelada. La sala estaba completamente transformada. Filas y filas de sillas plegables, fácilmente unas 200, todas apuntando a una mesa larga al fondo. Parecía un juzgado. Un juicio. Todas las sillas estaban ocupadas. Reconocí caras de mi infancia, tías, tíos, primos que no veía desde hacía años. Socios de mis papás, vecinos de la calle vieja, incluso gente que no sabía quién era. Personas invitadas solo para llenar lugares. No había globos. No había pastel. No había adornos. Solo 200 pares de ojos volteando a verme. Megan apareció a mi lado, con una sonrisa demasiado grande, demasiado falsa. Llegaste. Todos te estaban esperando. ¿Esperando qué? Pregunté, tratando de sonar firme. Ya verás. Me tomó del brazo y me llevó al frente. Párate ahí, junto a la mesa. ¿Y el pastel? Luego. Megan, ¿qué es esto? No contestó. Siguió caminando, clavando sus uñas en mi manga. La gente se abrió a nuestro paso. Nadie dijo, feliz cumpleaños. Nadie sonrió. Y de pronto estaba sola, frente a la mesa, con 200 personas mirándome en silencio. Mi papá se levantó. Tomó un micrófono, de esos que se usan en bodas para los discursos. Gracias a todos por venir, dijo. Su voz retumbó en la sala. Esta noche, nuestra familia necesita hablar de un asunto importante. Busqué entre la gente. Vi a la tía Ruth al fondo, pálida, con cara de terror. Durante 32 años, continuó mi papá, mirándome de frente,
Tu madre y yo te criamos. Te dimos de comer, te vestimos, pagamos tu educación. Te dimos todo. Papá, se me secó la garganta. ¿Qué está pasando? Cállate. No he terminado. El silencio era total. 200 personas sin moverse, sin respirar. Mi papá metió la mano en su saco y sacó un montón de papeles gruesos, como si fueran pruebas en un juicio. Esto es un desglose detallado, dijo. Cada dólar que gastamos en ti desde que naciste hasta que te fuiste de la casa. Comida, doctores, escuela, regalos, todo. Volteó a la última hoja y bajó el dedo hasta el final. El total es de $400,000. Un murmullo recorrió la sala. Susurros. Tos nerviosa. $400,000, repitió, desperdiciados en una hija que le dio la espalda a su familia. Yo no le di la espalda a nadie. Tienes dos opciones, Holly. Golpeó los papeles contra la mesa. O nos devuelves cada centavo. O renuncias a tu derecho sobre la casa de tu abuela. Se me heló la sangre. ¿Mi derecho a qué? No te hagas. El abogado te mandó una carta. Ni siquiera la he leído. No importa. Deslizó un documento hacia mí. Firma esto. Entrega la casa y olvidamos esta deuda. Entonces mi mamá se levantó. Caminó hacia la pared de fotos familiares. Esa pared con la que crecí. Generaciones de los Dixon en marcos dorados. La boda de mis abuelos. La luna de miel de mis papás. El ballet de Megan. Mi graduación. Mi mamá tomó la primera foto. Yo, con 5 años, sin dientes y sonriendo. 32 años, dijo, con una tristeza fingida. 32 años criando a una hija malagradecida. Rompió la foto en dos. El sonido cortó el silencio como un disparo. Tomó otra. Mi graduación de prepa. Una hija que solo piensa en sí misma. Rasgado. Mi título de enfermería. Que nunca valoró nada de lo que le dimos. Rasgado. Y entonces tomó la foto que me rompió el corazón. Yo y la abuela Eleanor, una semana antes de que muriera. Las dos sonriendo, su mano en la mía. Una hija que manipuló a una anciana moribunda. Rasgado. Los pedazos cayeron al suelo como hojas muertas. 200 personas miraron en silencio. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Entonces Megan metió la mano en mi bolsa. Sacó mis llaves del coche y sonrió. Ah, ¿y esto? Las agitó frente a mi cara. Papá ya puso el coche a mi nombre. Yo lo necesito más que tú. Miré a mi mamá, rodeada de pedazos de mi vida. A mi papá, con la mano sobre los papeles. A mi hermana, apretando mis llaves. A 200 personas que vieron cómo mi familia intentaba borrarme. Pude haber llorado. Pude haber suplicado. No hice ninguna de las dos. Respiré hondo. Y otra vez. La voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Eres suficiente, Holly. Siempre lo has sido. Miré a mi papá. De verdad lo miré. Vi la desesperación detrás de su enojo. Las manos temblándole apenas sobre los papeles. ¿Papá? Mi voz salió tranquila, más de lo que yo me sentía. ¿De verdad leíste el testamento de la abuela? Parpadeó. ¿Qué? El testamento. El documento legal. ¿Lo leíste tú mismo? No necesito leerlo. La casa era para la familia. ¿Estás seguro? Algo cruzó su cara. Duda, tal vez miedo. Me estás pidiendo que firme derechos que ni siquiera has confirmado, dije, con voz calmada, profesional, como cuando le hablo a un paciente. Así no funcionan los documentos legales. Desde el fondo, la tía Ruth me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Volteé a ver a Megan. ¿Cuánto debes exactamente? Se puso pálida. ¿Qué? Las criptomonedas. La inversión segura de Kyle. ¿Hasta qué punto estás hundida? No sé de qué hablas.
Creo que sí. Los murmullos explotaron en la sala. La gente se movía inquieta. Mi mamá dio un paso al frente. Esto no se trata de Megan. Se trata de que tú eres egoísta. No, levanté la mano. Esto se trata de que están intentando quitarme algo que quizá ni siquiera es de ustedes. Sin tomarse la molestia de verificarlo. Silencio, miré las fotos rotas tiradas a los pies de mi mamá. Las llaves del coche, todavía apretadas en el puño de Megan. Los papeles de mi papá, contando todo lo que según él yo le había costado. Luego miré la puerta. No voy a firmar nada esta noche, dije. Y mucho menos voy a firmar algo bajo presión, frente a 200 personas. Mi papá azotó la mano sobre la mesa. Firma, Holly, o ya no eres una Dixon. Me quedé quieta un momento, mirando las 200 caras frente a mí. Algunas curiosas. Otras con lástima. La mayoría solo esperando ver qué pasaba después. Para ellos, esto era entretenimiento. Mi humillación, su espectáculo de la noche. Levanté la mano y toqué el brazalete en mi muñeca. El brazalete de mi abuela, el que me dio un día antes de morir. Despacio, con cuidado, lo desabroché y lo guardé en el bolsillo, cerca del corazón. No merecían verlo. No voy a firmar nada hoy, repetí, con la voz firme. No voy a tomar decisiones legales en una emboscada pública. Y no me voy a quedar aquí mientras intentan borrarme. La cara de mi mamá se retorció de furia. ¿Cómo te atreves? Tú. La interrumpí. Tú arrancaste mis fotos. Papá me pasó una factura por criarme. Megan se quedó con mi coche. Aquí ya no tengo nada que perder. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Nadie dijo, espera, feliz cumpleaños, o, lo siento. 200 personas. Y ni una sola habló. El coche de Danny estaba al final de la cuadra, tal como prometió. Me subí al asiento del copiloto sin mirar atrás. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. No, dije, mirando al frente. Pero voy a estarlo. Arrancó y la casa de mis papás se fue haciendo pequeña en el espejo, hasta desaparecer. En ese momento no lo sabía, pero salir por esa puerta fue la mejor decisión de mi vida. Solo tardaron 4 días en darse cuenta de lo que habían hecho. Antes de contarte qué pasó en esos 4 días, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has ido de un lugar donde todos esperaban que aguantaras? Ese momento en que por fin dijiste, ¿ya basta? Déjame tu historia en los comentarios. Y si te está gustando, suscríbete. Ahora sí, sigo. Danny me dejó en mi departamento y se quedó a dormir en el sillón. Ninguno de los dos durmió bien. Por la mañana, mi celular explotó. 47 llamadas perdidas de mi papá. 33 de mi mamá. 21 mensajes de Megan. Cada uno más desesperado que el anterior. Llámame. Es urgente. Los familiares fueron peores. ¿Cómo pudiste tratar así a tus padres? Tu abuela estaría avergonzada. Siempre supe que eras egoísta. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo en la cocina. Danny hizo café, fuerte y negro, como me gustaba en los turnos largos. No preguntó nada. Solo se sentó conmigo en silencio. Solo conocen una parte de la historia, dijo al fin. Y no quieren conocer la otra. Esa tarde saqué la caja de recuerdos de la abuela Eleanor. La que me dio en sus últimas semanas. Llenas de cartas, fotos y pequeños tesoros. En el fondo encontré un sobre que nunca había abierto. Mi nombre, escrito con su letra temblorosa. Dentro había una sola hoja. Su última carta para mí. Mi querida Holly, comenzaba. Para ahora, probablemente ya descubriste que las cosas no salieron como tus padres esperaban. No te preocupes, mi niña. Yo me encargué de todo. Intentarán quitarte lo que te dejé. No los dejes. El señor Whitmore lo sabe todo. Confía en él. Leí esas palabras 3 veces. Ella lo sabía. Incluso antes de morir,
Sabía exactamente lo que mi familia iba a hacer. Y se había preparado. Miré a Danny, con la carta temblándome en las manos. Creo que tengo que ver a ese abogado. A la mañana siguiente entré al despacho de Gerald Whitmore. Era mayor de lo que imaginaba. Canoso, amable, con la calma de alguien que ya vio todos los dramas familiares posibles. Su oficina olía a libros viejos y a madera pulida. Señorita Dixon, dijo, levantándose para darme la mano. La estaba esperando. ¿Ya sabe lo que pasó? Su abuela lo predijo casi palabra por palabra. Me señaló una silla de piel. Siéntese, por favor. Sacó un documento del escritorio. Papel grueso, sellos oficiales, firmas notarizadas. El testamento. Su abuela le dejó la casa a usted, Holly. No a la familia. No para repartir. A usted, y solo a usted. Al principio no lo entendí. ¿Solo a mí? ¿Por qué? Porque usted fue la única que estuvo ahí, dijo con voz suave. 3 años. Dejó su trabajo, su departamento, su vida para cuidarla. Nadie más ni siquiera iba a visitarla. Miré el documento. La firma de mi abuela al final. Esa letra que conocía tan bien. La casa está valuada en aproximadamente $650,000, continuó. Es suya, libre de deudas. Nadie puede quitársela. Pero mi papá dijo. Su papá asumió, me interrumpió. Nunca leyó el testamento. Solo pensó que su abuela repartiría todo por igual. No fue así. Hizo una pausa. Ella sabía perfectamente quién lo merecía. Luego agregó. Y hay algo más. Una condición que su abuela incluyó. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Qué condición? Si algún familiar intenta presionarla o amenazarla para que renuncie a su herencia, pierde cualquier derecho sobre el resto de los bienes. Sonrió apenas. Su abuela era una mujer muy inteligente. Pero aún no había terminado. La puerta de la oficina se abrió detrás de mí. Me giré. Era la tía Ruth, parada en la entrada. Su expresión era triste, pero también aliviada. Hola, mi niña. ¿Tía Ruth? Me levanté a medias. ¿Qué haces aquí? Se acercó y se sentó a mi lado. Tu abuela me pidió que estuviera aquí cuando llegara el momento. Whitmore asintió. La señora Mitchell fue testigo cuando Eleanor redactó este testamento. Estuvo presente en cada decisión. Los miré a los dos, tratando de entender. ¿Lo sabías todo este tiempo? Sí, dijo Ruth, apretándome la mano. Tu abuela me llamó hace 3 años, justo cuando te mudaste con ella. Me dijo, Patricia nunca va a aceptar esto. Holly va a necesitar a alguien de su lado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste? Eleanor me hizo prometer que no te lo diría, dijo la tía Ruth. Quería que supieras que su amor era incondicional, no que pensaras que te quería por una herencia. Ruth me apretó los dedos. Decía que eras la única que la amó por quien era, no por lo que podía darte. El señor Whitmore agregó. Al resto de la familia se le informó que existía un testamento, pero no su contenido. Ellos asumieron que sabían cómo estaba repartido. Se equivocaron. Pensé en mi mamá arrancando fotos de la pared. En la cuenta de $400,000 de mi papá. En la sonrisa triunfante de Megan cuando me quitó las llaves. Todo basado en una suposición. Una mentira que se contaron solos. El último deseo de tu abuela, dijo Ruth, con la voz quebrada. Era que supieras que eres suficiente, Holly. Siempre lo fuiste. Nunca necesitaste permiso de nadie para valer. Ahí lloré. Por primera vez desde ese cumpleaños horrible. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. Para el segundo día después de mi cumpleaños, las llamadas ya eran desesperadas. Encendí el celular solo para contar. 62 llamadas perdidas de mi papá. 48 de mi mamá. Y un buzón de voz larguísimo de Megan. Su voz sonaba rota, entre pánico y coraje. Holly,
el abogado nos llamó. ¿Hay algún tipo de error? Tienes que llamarme ya. Se lo puse a Danny mientras tomábamos café frío en la cocina. ¿Error? Se burló. Así le llaman cuando no les sale lo que quieren. Los mensajes de texto decían aún más. De mi papá. Tenemos que hablar. Hubo un malentendido. De mi mamá. Holly, por favor. Esto no era lo que queríamos. De Megan. El abogado dice que tú eres la única heredera. Eso no puede ser. Llámame. Le enseñé el celular a Danny. Qué curioso, dijo. Malentendido, siempre es su palabra favorita cuando pierden el control. Su cara se puso seria. Hace 2 noches estaban clarísimos. No hubo ningún malentendido. Entonces vibró el teléfono otra vez. Otro mensaje de mi papá. Somos familia, Holly. No dejes que un documento legal se interponga entre nosotros. Lo leí 2 veces. Y me reí. Una risa hueca, rota. Los documentos no se metieron entre nosotros, papá, le dije a la pantalla apagada. Tú lo hiciste cuando leíste esa cuenta frente a 200 personas. Danny tomó el celular con cuidado. No tienes que contestar. Lo sé. Pero una parte de mí quería hacerlo. Quería gritar todas las verdades que me tragué por 32 años. En lugar de eso, apagué el teléfono otra vez. Algunas batallas no se ganan hablando. Se ganan en silencio. Pero para mi familia, el silencio no fue suficiente. Al tercer día, llegaron a mi puerta. Esta vez estaba sola. Danny había subido a su departamento, 2 pisos arriba. Escuché 3 golpes secos y miré por la mirilla. Mi papá. Mi mamá. Megan. Los 3 parados en el pasillo, como una delegación. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. No los invité a pasar. Holly, dijo mi papá, con una voz diferente, más suave. Necesitamos hablar. Pues habla. Mi mamá se retorció las manos. Mi amor, esa noche me dejé llevar. Estaba alterada. Arrancaste mis fotos de la pared, mamá. Frente a 200 personas. No fue mi intención. Me llamaste malagradecida mientras rompías mi foto de graduación. ¿Eso también fue un accidente? Silencio. Megan dio un paso al frente. Holly, escúchame. Estoy en problemas. En problemas de verdad. Si no consigo el dinero, tú también vas a sufrir las consecuencias de tus decisiones. Se le puso la cara roja. No entiendes. Kyle y yo hicimos malas inversiones. Lo sé, dije, recargándome en el marco de la puerta. Y ese no es mi problema. Mi papá se enderezó, intentando recuperar el control. Esa casa debería ser de toda la familia. Tu abuela hubiera querido eso. Mi abuela quería que fuera mía, respondí, tranquila. Por eso mi nombre está en el testamento. No el tuyo. Eres egoísta, escupió mi mamá, con el enojo ya encima del llanto. Después de todo lo que hicimos por ti, nos desconociste públicamente en tu cumpleaños. La miré a los ojos. Me cobraste $400,000 por haber nacido. Viste cómo tu otra hija me robó el coche. Y no dijiste nada. Hice una pausa. ¿Y ahora quieres que finja que somos una familia? Somos familia, dijo mi papá. Así no funciona esto. En ese momento, el celular de mi papá sonó. Miró la pantalla y algo cruzó su cara. ¿Molestia o miedo? Tengo que contestar, dijo, sin alejarse. ¿Bueno? La voz se escuchó por el altavoz. Fuerte. Enojada. Richard, acabo de colgar con Gerald Whitmore, la mandíbula de mi papá se tensó. Bárbara, dijo, él dice que Holly es la única heredera. Que Eleanor le dejó todo. Eso es verdad. Es complicado. Y mencionó otra cosa, una cláusula de coerción. Si alguien intenta obligar a Holly a renunciar a su herencia, pierde cualquier derecho que tenga.
La cara de mi mamá se puso gris. Richard, la voz de Bárbara se escuchó en todo el pasillo. Dime que no desheredaste públicamente a tu hija por una casa que nunca fue tuya. No fue así. Yo estuve ahí. Vi a Patricia romper esas fotos. Vi cómo leíste esa cuenta absurda. Su voz se quebró de coraje. 200 personas vieron lo que hiciste, Richard. Y ahora todos saben la verdad. Bárbara, por favor. Toda la familia está hablando. Intentaste humillar a tu propia hija para que entregara una herencia que era legalmente suya, y ni siquiera revisaste si tenías derecho a algo. Hizo una pausa. Nadie está de tu lado. Nadie. Colgó. Los 4 nos quedamos parados en la puerta, sin movernos. Mi mamá estaba pálida. Megan parecía a punto de llorar. Mi papá miraba su teléfono como si lo hubiera traicionado. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Creo que ya deberían irse, dije en voz baja. Déjame preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, parado en esa puerta, viendo a tu familia darse cuenta de lo que hizo, ¿los perdonarías o te irías para siempre? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres saber cómo termina todo, sigue viendo. Pero antes, suscríbete para no perderte mis historias. Ahora te cuento lo que decidí. Mi papá guardó el teléfono. Cuando levantó la vista, ya no estaba enojado. Había algo que nunca le había visto, desesperación. Holly, su voz era más baja. Perdón. Me equivoqué. ¿Podemos hablar como adultos? Lo miré fijo. ¿Estás arrepentido porque te equivocaste, o porque todos se enteraron? No respondió. Eso pensé. Mi mamá lo empujó a un lado, llorando. Holly, por favor. Megan necesita ayuda. Es tu hermana. Si lo pierde todo. Es una adulta, mamá, dije con calma. Tomó sus propias decisiones. Eres una desalmada, dijo Megan, apretando los puños. Soy tu hermana. No puedes usar la carta de familia después de robarme el coche mientras mamá rompía mis fotos. Mi papá lo intentó otra vez. La casa debería ser de la familia. Eso es lo que tu abuela habría querido. Mi abuela quiso que fuera mía. Por eso lo dejó por escrito. Con abogado y testigos. Enderecé los hombros. Eso no es una opinión, papá. Es un hecho legal. ¿Entonces te lo vas a quedar todo? Voy a respetar exactamente lo que mi abuela decidió. Me miró un largo momento. Algo dentro de él se rompió. Bien, dijo frío. No vengas llorando cuando te des cuenta de lo que perdiste. No lo haré. Puse la mano en la puerta. No estoy abandonando a la familia. Solo ya no voy a aceptar que me traten como si no existiera. Cerré la puerta. Al cuarto día regresé a la oficina del señor Whitmore. La luz entraba por la ventana y todo se sentía más tranquilo. Ya tomé una decisión, dije. Quiero quedarme con la casa, pero no venderla. ¿Qué quiere hacer con ella? Preguntó. Mi abuela quería que fuera un lugar tranquilo y seguro. Voy a vivir ahí y cuidarla, tal como la dejó. Firmé los papeles con mano firme. Cada firma se sentía como una victoria. Hay un asunto más, dijo Whitmore. El vehículo. El coche que Megan se llevó. Su padre no tenía autoridad legal para transferirlo. Está a su nombre y se compró con su dinero. Esa transferencia no es válida. ¿Eso qué significa? Que podemos corregir el registro. Sonrió. Puede recuperar su coche. Por primera vez en días, casi sonreí. Hagámoslo. Antes de irme, pregunté. ¿Mi abuela dijo algo sobre mi familia antes de morir? Whitmore guardó silencio un momento. Dijo, no lo van a entender, pero Holly sí. Y eso es suficiente. Mis ojos ardieron. Ella los conocía bien, ¿verdad? A todos, dijo con una sonrisa suave. Por eso tomó esas decisiones. Salí de su oficina con las escrituras en la mano y paz en el corazón.
Lo más difícil ya había pasado, la sanación apenas estaba comenzando. En menos de una semana, las consecuencias se extendieron mucho más allá de mi puerta. Las 200 personas que vieron mi humillación pública empezaron a hablar. Y a hablar. Y a hablar. En las familias, los chismes vuelan rápido. Y vuelan todavía más rápido cuando hay escándalo. Me enteré por la tía Ruth, que ahora me llamaba cada pocos días. Los amigos de tus papás se están alejando, me dijo por teléfono. Los Henderson cancelaron sus cenas. Los Watson dejaron de contestar llamadas. Yo no pedí nada de eso. No hizo falta, respondió. La gente vio lo que hicieron, Holly. Sacaron sus propias conclusiones. Lo peor vino del lado de los negocios. La empresa inmobiliaria de mi papá vivía de su reputación, de la confianza, de la imagen de buen padre de familia. Uno de sus clientes más grandes, un desarrollador llamado Martínez, con quien llevaba 15 años trabajando, canceló un contrato de $50,000. Escuché lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de tu hija, dijo. No hago negocios con personas que tratan así a su familia. Los círculos sociales de mi mamá se derrumbaron igual de rápido. Llevaba 20 años en el mismo comité de caridad. La sacaron en silencio. Necesitamos personas que compartan nuestros valores, le dijeron. Cuando me contaron todo eso, no sentí alegría. Solo cansancio. Y tristeza. Ellos se lo buscaron, dijo Dani cuando se lo conté. Tú no publicaste nada. No contaste nada. Ellos fueron los que invitaron a 200 testigos. Tenía razón. La verdad siempre encuentra la forma de salir sola. Mi silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Pero mientras mis papás lidiaban con las consecuencias sociales, Megan enfrentaba algo peor. Un mes después, la tía Ruth me dio la noticia. Estábamos sentadas en el balcón de mi departamento, tomando té bajo el sol de otoño. Ruth ya era parte constante de mi vida. La conexión familiar que siempre había deseado. Megan tuvo que vender su casa, dijo en voz baja. Dejé la taza. ¿Venderla? Ella y Kyle ya no pudieron pagarla. Las deudas de criptomonedas los alcanzaron. Suspiró. Se mudaron de nuevo con tus papás. Intenté sentir satisfacción. Justicia. Pero no pude. Solo sentí vacío. Tu mamá culpa a todos menos a ella, dijo Ruth. A la economía, al mercado, y sobre todo a ti. Si Holly hubiera compartido la herencia, nada de esto habría pasado, anda diciendo. La herencia ni siquiera habría cubierto las deudas de Megan. Yo lo sabía. Ruth lo sabía. Pero mi mamá jamás lo admitiría. Miré un pájaro posarse en el barandal. A mi abuela le encantaban los pájaros. Todas las mañanas les dejaba semillas. ¿Te arrepientes? Preguntó Ruth. ¿De algo? Pensé antes de responder. Me duele que nunca me vieran como parte de la familia. Que nada de lo que hice fuera suficiente. Hice una pausa. Pero no me arrepiento de haberme defendido. Ya no. Ruth apretó mi mano. Eleanor estaría muy orgullosa de ti. Eso espero. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol bajaba. La deuda de Megan nunca fue mi responsabilidad, pero por años me hicieron sentir que sí. Durante 32 años cargué una culpa que no era mía. Ya no. 2 semanas después, recuperé mi coche. El proceso legal fue más sencillo de lo que esperaba. El señor Whitmore presentó los papeles y probó que la transferencia era inválida. El coche estaba a mi nombre y se compró con mi dinero. Mi papá no tenía derecho a regalarlo. Un policía me acompañó a la casa de mis padres para recogerlo. Temía ese momento. Otro enfrentamiento. Otro drama. Pero cuando llegamos, la casa se veía más pequeña. Menos imponente. Megan abrió la puerta. Se veía cansada, consumida. Como si hubiera envejecido 5 años en 5 semanas. Me extendió las llaves sin decir nada. Gracias, dije. Y lo dije en serio. Por un segundo, algo cruzó su mirada. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento?
pero luego se endureció y se dio la vuelta, entrando de nuevo a la casa. No vi a mis padres. Tampoco los busqué. Cuando caminaba hacia mi coche, escuché una voz detrás de mí. Holly. Era la tía Ruth, parada en las escaleras. ¿Estás bien? Miré la casa donde crecí. Las ventanas desde donde soñaba con algo más. El jardín donde jugaba sola mientras Megan tenía visitas. Estoy aprendiendo a estar bien, respondí con honestidad. Ruth sonrió, con los ojos brillosos. Eso basta. Subí a mi coche. Mi coche. Encendí el motor y ese sonido familiar acomodó algo dentro de mí. Recuperarlo no se trataba del coche. Se trataba de recuperar lo que era mío. Incluida mi dignidad. Salí de esa cochera por última vez, viendo la casa hacerse pequeña en el espejo. No miré atrás. Un mes después, me mudé a la casa de mi abuela. Ese pequeño lugar al borde del pueblo se sentía distinto ahora, más tranquilo, más mío. Pasé la primera semana limpiando, organizando, dejando que sus cosas se acomodaran a mi alrededor como una manta cálida. Guardé su silla favorita junto a la ventana, su juego de té en la cocina y el comedero de pájaros que había llenado todas las mañanas durante 40 años. Algunas cosas las cambié, pintura nueva en el cuarto, cortinas nuevas en la sala, pequeños detalles que hacían que el espacio se sintiera como un lugar compartido entre ella y yo. Cuando me asenté, mandé un último mensaje a mis padres. Me tomó 3 horas escribirlo. No los odio a ninguno de ustedes. Pero no puedo seguir siendo tratada como si no existiera. Me desheredaron públicamente. Me exigieron que pagara por haberme criado. Se quedaron viendo mientras arrancaban mis fotos de la pared. No son cosas que pueda simplemente olvidar. Si algún día quieren una relación de verdad, no basada en dinero ni obligación, sino en cuidado genuino, saben cómo contactarme. Hasta entonces, necesito distancia. Por favor, respétenlo. Le di enviar y apagué el teléfono. Nadie respondió. No me sorprendió. Parte de mí se sintió aliviada. En las semanas siguientes, construí una nueva vida. Danny venía todos los sábados a cenar. La tía Ruth me visitaba los domingos por la tarde. Mis compañeros del hospital se convirtieron en amigos más cercanos de lo que nunca había permitido. No estaba sola. Tenía familia. Solo que no me unía a la sangre. Y eso de alguna forma los hacía más valiosos. Una tarde, me paré en el porche de la abuela viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y dorado. Lo estoy entendiendo, abuela, susurré. Tal como dijiste que lo haría. 3 meses después, estaba sentada en el porche con su última carta en mis manos. El papel estaba suave por tantas veces que lo había leído. La tinta empezaba a desvanecerse en algunos lugares. Pero esas últimas palabras todavía me golpeaban como la primera vez. Vive como mereces, querida. Durante 32 años, esperé que mi familia me viera, que me valorara, que me amara como yo los amaba. Me achiqué para encajar en sus expectativas, callé mi voz para mantener la paz, entregué pedazos de mi alma cada vez que dejaba pasar su crueldad. Me tomó ser desheredada públicamente en mi cumpleaños frente a 200 personas para finalmente entender. Nunca necesité su permiso para importar. Mi abuela lo sabía. Siempre lo supo. Por eso me dejó la casa. No por el dinero, ni por la propiedad, ni por el valor material, sino porque quería que tuviera una prueba, física, innegable, de que alguien en mi familia me había visto desde siempre. No era la hija ingrata que pintaron. No era la carga, la decepción, el fracaso. Yo era la que apareció, la que se quedó, la que amó sin condiciones. Y eso era suficiente. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los colores que a la abuela le habrían encantado. En algún lugar de los árboles, un pájaro cantaba. Te extraño, abuela, dije a la silla vacía a mi lado. Todos los días. El viento se levantó, moviendo las hojas como un susurro, como una respuesta. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. Gracias, susurré, por verme, por creer en mí, por darme permiso de elegirme a mí misma. Después de todo, eso era lo que realmente me había dejado. No una casa, sino permiso. Esa es mi historia. No fue fácil de contar,
pero espero que ayude a alguien allá afuera que esté pasando por algo parecido. Esto es lo que aprendí. Poner límites no es egoísta. A veces es la única manera de sobrevivir. Si esta historia te llegó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Revisa la descripción para más historias como esta. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.